Muy bien, pero estamos un grupito muy curioso en esta mañana. Vamos a tener Santa Cena, tenemos aquí Today we're having el pan supper, y el vino, tipos the de Lord's Supper. el cuerpo y la sangre del Señor. Y vamos a mirar una palabra antes de participar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. So let's go to Matthew 26. Muy bien. Tienes razón, Dani. Haremos todas las cosas como para el Señor, sin esperar nada de nadie. See, Danny was right when he said we will do everything for the Lord without expecting anything from anybody. Mateo 26, Matthew 26, a partir del versículo 26 también, from verse 26 also. dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tenemos aquí unas copas con vino. See, we have our cups with the wine. El Señor dice que estaban celebrando la Pascua judía They were celebrating the Jewish Passover. y dice que después de haber cenado tomó la copa. And he said that after having supper or dinner, he took the cup. Lo que él tenía en esa copa era vino. What he had was wine. Hay por ahí una doctrina retorcida y extrañísima que le llaman la doctrina de la transustanciación. There's a strange doctrine that called Aquello era that name. vino Now that was y wine fue siempre vino. and was always wine. Aquello no era sangre. That was not blood. La sangre de Cristo The blood of Christ estaba todavía en sus venas, was still in his veins no había sido derramada. and hadn't been shed yet. Luego aquello era un tipo, aquella copa era un That was tipo de a su sangre. type of Él his dijo, blood. Jesús dijo muy literalmente: esto es mi sangre, And he said literally, this is my blood, que será derramada which will be por poured muchos para for la many. remisión de los pecados. for remission of sins. Cristo aún no había derramado su sangre, Now Christ had not shed his blood yet, pero él lo daba ya por hecho. but he took it for granted. Estaba celebrando con aquel tipo que había dentro de aquella copa el derramamiento de su sangre que se produciría unos días más tarde. He was celebrating through that act the shedding of the blood that he would do later. Para él era That una would cosa happen ya later. hecha. For him, that was done already. La Biblia dice que él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. The Bible says that he was the lamb that was slain before the foundation of the world. Quiere decirse que en la economía de Dios este sacrificio de partir su cuerpo y verter su sangre es algo que estaba ya hecho desde antes de la fundación del Meaning mundo. that his sacrifice, this shedding of the blood and breaking his body was accomplished before the foundation Pero of the habría de time. realizarse en el tiempo y en el espacio. But it had to happen in the time and Que space. Jesús estaba a punto And Jesus was about de to do that, derramar su sangre to shed his aquella blood cruz. in that cross. y les dice: And he says to them, esto es mi sangre. this is my blood. ¿Mi sangre de qué? Dice aquí. Now, my blood, El 28. Esto es mi sangre 28. del nuevo pacto. For this is my blood of the new covenant. Relaciona su sangre inmediatamente con el nuevo pacto. So he links his blood with the new covenant. No dice esto es mi sangre, sin más. He doesn't say this is my blood. Lo relaciona inmediatamente. Esto es mi sangre del nuevo pacto. He links it immediately. He says this is the blood of the new covenant. Mira, los
apóstoles que les rodeaban en aquella noche que estaban cenando con él eran judíos. And the apostles that were dining with him were all Jew. Los judíos no tenían en su día el capítulo 8 y el capítulo 10 de la carta a los hebreos porque esa carta no existía. And those people that didn't have the letter to Hebrews chapter, those chapters were not written yet. Digo eso porque en capítulo 8 y 10 de Hebreos es donde se nos habla a los cristianos del nuevo pacto. In chapters 8 and 9 of Hebrews, we are told about the new covenant. Pero cuando Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, los judíos que estaban con él, porque no eran otra cosa que judíos, sabían perfectamente a qué pacto se refería. But when Jesus says, this is the blood of the new covenant, these people, these disciples knew, they were Jew, they knew what he was talking about. Ellos tenían el Antiguo Testamento. They had the Old Testament. Y mira, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, And you see in the Old Testament, in the book of Jeremiah, si tienes tu Biblia, busca el libro de Jeremías, el capítulo 31. Jeremiah 31. Esto los judíos lo conocían y lo habían leído muchas veces en la sinagoga y conocían cuando Jesús dice esto es mi sangre del nuevo pacto, ellos sabían perfectamente qué era esto del nuevo pacto y a qué se refería Jesús. The disciples were Jews, and when Jesus spoke about the new covenant, Porque the allí en disciples el- knew what he was talking about because Libro de Jeremías capítulo 31 y versículo 31 también in Jeremiah 31:31, dice, el profeta escribe allí, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, habla de parte del Señor, en los cuales haré nuevo pacto. behold, the days are coming when I will make a new covenant. Allá en mitad, en medio del Antiguo Testamento, nos parece que esto del Nuevo Pacto es algo muy del Nuevo Testamento. You see, Esto está en el Antiguo Testamento. In the middle of the Old Testament, and this new covenant comes up. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Behold, the days are coming that I make a new covenant. Y añade, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se está refiriendo a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se les llevó a Sinaí y allí se les dio la ley. A ese pacto se está refiriendo aquí Now, Jeremías. verse 32 says, not according to the covenant which I made with the fathers. Pero Jeremías dice, el nuevo pacto no será como aquel. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos no permanecieron en el pacto. No hay nadie que pueda permanecer en el pacto de la ley. El Señor, por medio de la ley, dice, el que hiciere estas cosas, todas estas cosas, vivirá por ellas, pero ahí nadie puede llegar. Y el profeta dice, ellos invalidaron mi pacto, no permanecieron en mi pacto. See, the prophet said they did not remain in my covenant. Por tanto, como dice en Hebreos, si aquel pacto primero hubiese servido, no hubiese puesto uno nuevo, pero como no sirvió, See, in Hebrews we read that if this old covenant had worked, el Señor iba a instituir un nuevo pacto. a new covenant wasn't needed, but because it didn't Un nuevo work, we needed a pacto new covenant. Es también un nuevo testamento. A new covenant is a new testament. Se puede traducir también una nueva alianza, We can translate it as a new alliance. un nuevo convenio. Los calvinistas antiguos lo llamaban así, los covenanters, un nuevo A new convenio entre Dios y covenant los hombres. between God and men. Y Jesús dice, esta es mi sangre, And Jesus says, del this nuevo is pacto. the blood, my blood of the new. con lo cual está dando a entender que el Covenant. nuevo pacto del que habla aquí el profeta iba a ser inaugurado por medio de esa sangre. Which means that the blood would start this new pact, this new covenant. En el capítulo 32 de Jeremías, un poquito adelante, Jeremiah 32, y el versículo 40, verse 40, da algún detalle más y dice, haré con ellos pacto eterno. Mira, el otro pacto, como el pueblo no permaneció, hubo que anularlo y el Señor traía uno nuevo. Pero el Señor dice que este va a ser eterno, See, para siempre. about this new covenant, he says, I will make an everlasting covenant. This will be eternal. Y dice el Señor, no me volveré atrás de hacerles bien. Qué frase. And the Lord says, I will not turn away from following them to do them good. No me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. To do them good, and I will put my fear in their hearts. Me alegraré con ellos haciéndoles bien Wow. y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma.
Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hemos hablado estos domingos de atrás de los cortapisas que a veces la gente se pone a sí mismo para no apartarse del Señor. Y digo, es que no lo entiendo. See, No lo entiendo. we've talked about how people try to not Si a separate mí me themselves from obligan the Lord. a vivir con una mujer a la que no quiero, me van a tener que atar con cadenas, porque a la primera que pueda me escapo. See, if I'm obligated to live with a woman that I don't love, I will escape the moment I can. Así es con el Señor. That's how people are with the Lord Cualquiera sometimes. que no conoce al Señor, que no ama al Señor, If you don't know the Lord, if you don't si tú love le the obligas a Lord, vivir con Él, se marcha. if you push him to live with Se va that el domingo person, por la he will mañana a ver el leave. fútbol o a dar una vuelta He will por el go- campo. En cuanto pueda, se escapa. The moment he can, he will leave and escape. Pero si yo estoy enamorado de mi mujer, But if I'm in love with my a mí wife, no me separan de mi mujer ni con una barra de uña. nobody can ever separate me from her. Y el Señor dice, yo pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. And the Lord says, I will put my fear in their hearts so that they will not Lo depart que el from Señor está me. diciendo es esto, me. yo les pondré dentro de ellos un enamoramiento hacia mí de tal manera que no van a querer It's apartarse a de mí reverential nunca. fear. It's ¿Ves? a loving in the heart. En esto consiste el nuevo pacto. This is the new covenant. El antiguo consistía en normas y mandamientos externos que el hombre era totalmente incapaz de cumplir. The last consists in rules and external mandates that Pero- people could never keep. En el nuevo el Señor dice, yo pondré mis leyes en su corazón. But in the new covenant, we say the ¿Ves? Lord said, I Cuando will tú put my tienes laws la in ley their del Señor heart. instalada en el corazón porque Él la puso, tú la amas y tú la haces, está allí colocada. Because if the law of God is in your heart, you do the things that you want to Dice, do. y en sus mentes las escribiré. And he says, and in their minds I will write them. Dice más el Señor en los capítulos 8 y 10 de Hebreos, donde habla del nuevo pacto, dice también, bueno, lo dice también aquí en Jeremías, In Hebrews, Dice- where it talks about the new covenant, he says, perdonaré sus iniquidades, dice el profeta. the prophet says, I will forgive their iniquity. Hebreos dice, seré propicio a sus iniquidades. In Hebrews, we read, I will be favorable Y luego towards esa his, frase, towards his que iniquity. casi es difícil de digerir, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. And then it says, and I will never remember their sins anymore. Ese es el contenido del nuevo pacto. And that is the content of the new covenant. Se nos está abriendo por medio de la sangre de Cristo, se nos está inaugurando un pacto nuevo entre Dios y nosotros que consiste en esto. The blood of Christ starts a covenant that consists in this. El mandamiento falla, la imposición falla, The commandment fails, imposition, making somebody do something fails. pero Él pone dentro de nosotros su But espíritu. he puts his spirit in us. Y ahora le amamos, And now le buscamos, we love vivimos him, con we Él de seek buena him. voluntad porque tenemos Willingly, su espíritu. because we have his spirit. Sí es verdad que a veces la carne tira, Yeah, sometimes the flesh is also pero strong. Pablo dice, si andáis en el espíritu no estaréis satisfaciendo las obras de la But, carne. Es así de but Paul sencillo. says, if you walk in the spirit, you will not walk in the flesh. Dios nos dio su espíritu God gave us his spirit. y nunca más And nevermore, se acordará de nuestros he will pecados. nevermore remember our sins. Mira esa frase. Now Si look at no, this si no sentence. se sitúa bien, nos puede llevar a confusión. Because if we don't understand this well, we may be confused. Pero el Señor dice, nunca más me acordaré Now, de sus pecados the Lord says, I will never remember their sins anymore en función de esa sangre. because of his blood. No porque se levantó con buen día el Señor y dijo, pues ahora no lo vais a creer, pero ahora os voy a perdonar. Not because God said Y no one voy a day, acordar más de vuestros pecados. you know what, I'm going No. to forgive you all, and I'm not going to ever remember your sins anymore. La Biblia dice que Él es el justo The Bible says that he is just. y el que justifica al And que he es de la is- fe de Jesús. He is the one that justifies through faith in Jesus. Si Dios dijese porque le parece bien, os perdono, If God one day said, I forgive you all, el diablo vendría y diría, oye, tú no eres justo. Satan would come to him and say, you're not acting justly. Aquí hay un pecado de la humanidad There's que tiene que sin ser in pagado, que humanity, tiene que ser saldado. and they have to pay for it. Ahora, si el Señor pagó por los pecados Now, if the Lord paid for the sins, y nos imputa su justicia, and he gives us his justice, entonces sí puede perdonarnos now he can forgive y sigue siendo justo. and be just. Él es el justo y el que justifica He is- al que es de la fe de Jesús. Just, and he justifies through faith in Jesus A mí Christ. esto me parece una maravilla de Now, Dios. I believe this is marvelous.
Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. I will never remember their sins anymore. ¿De qué pecados no But se acordará más? what sins won't he ever remember? De todos. All the sins. ¿Qué crees? ¿Que se refiere a los pecados que cometiste los miércoles? No, Or what do se you refiere think? a todos. That he only talks about the sins that you committed on Wednesday? Todos no, he's los talking pecados about de tu vida. every sin in your Los que life. cometiste, The ones that you committed, los que cometes, Dios no lo quiera, the ones that you commit, I pray y you los que don't, cometerás. and those you will El commit. Señor dice, nunca más me acordaré. And God says, I will never remember Mira, them el anymore. diablo, como ya se ha dicho esta mañana, es pequeño, pero es matón, es And malo. the es devil malo, is ¿eh? small, but he is evil. Y él, en muchas ocasiones, tú lo sabes bien, está consiguiendo que nosotros nos acordemos de lo que Dios ha olvidado. And you see, he many times is trying to make us remember what God has forgotten. Dios, en función de esta sangre preciosa, Because dice, God- está pagado. Because of his precious blood, he says, Yo it no is paid puedo for. demandar justicia por el pecado 2 veces. And I cannot ask for payment twice. La demandé una vez en la sangre de Cristo. I received payment once through the blood of Christ. Ahora no puedo nunca más demandar justicia sobre aquellos que son de Cristo. So I cannot again ask for payment from those who are of Christ. Nunca más me acordaré de I sus will never pecados. more remember their sins. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Algunas veces pienso, creo que me equivoco, pues a veces hago malos cálculos y con el tiempo me doy cuenta. A veces pienso que no hay más gente en la iglesia porque esto es el Evangelio. And sometimes I think that there's not more people in church because this is the Y gospel. no sé si esto es del diablo también o es mío, tengo la sensación de que a la gente le gusta otras cosas. And I believe that people like other things. Les gusta su protagonismo, People figurar, like tener to mérito, have ganarse, que los a consideren, place, que los to coloquen, win que a estén, que place, se les vean. No sé qué la to gente be busca. at a place where people can Pero see them and Como respect yo le them. oía a Dani esta mañana, digo, pero qué realidad tan elevada está ahora mismo manifestando and I was Dani. hearing Dani, and what a reality, such a high revelation that he was El speaking Señor about. pagó por mis pecados The Lord paid for my y sins, yo estoy aquí por Él. and I'm here for Y Him. no quiero nada más. I don't want anything else. Y estoy bien. And I'm well. A mí no me gustaría ver 6.000 personas en la iglesia, sí. Wouldn't I like to see 6,000 people in church? Of course. Pero si volvemos a empezar como empezamos con 7 personas, está bien. But if we need to start with 7 people again, it is Siempre well. que seamos fieles y mantengamos el testimonio del Señor, el Evangelio del As Señor. long as we are faithful and we keep the testimony of the Lord. No creo que sea esto. Creo que será debido pues a los cortes de calles o a veces coincide pues circunstancias que se dan y tal, pero la iglesia del Señor, gracias a Dios, sigue siendo grande y sigue siendo fiel. I know that the church of God is Me alegro big and mucho is de veros, faithful. me alegro mucho de verla a usted. Me alegro mucho de veros a todos. El Señor sabe que es cierto. Nunca más me acordaré de sus pecados. I will never ever remember their sins anymore. Ahora, hay veces que el pecado agarra al cristiano. But sometimes sin grabs the Christian, Esto no debería ser. and this shouldn't happen. Pero a veces cuando uno abre la puerta y cede un poco, But sometimes when a person opens the door and compromises por something, cansancio producido por el enemigo You're sobre nuestras tired, vidas, o vaya usted a the saber. enemy brings something Cedes over our un lives. poco, You concede a Y little bit. cuando abres un poco, luego, al principio es poco, pero nunca sabes en qué va a derivar eso ni And dónde you puedes ir a open the parar. door crack, and it's such a small thing, but you never know how big that will be Y hay afterwards. cristianos que son tan majos, empiezan tan bien. And some Christians are so nice and start so well, Y en un momento los ves y dices, ¿qué hace allí este buen hermano? and then all of a sudden you say, what is this person doing there? Mira, hay cosas feas en la vida. And you see there are ugly things in life. Dicen que el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso, pero yo he visto hombres feos. And there are ugly men in life. Pero bueno, hay cosas más feas que eso. But there are things uglier than No hay some cosa más men. fea en la vida que un cristiano
caído. There's nothing uglier than a fallen Christian. Eso es horrible. That is horrible. Eso es feo. That is Sobre ugly. todo aquel que tiene discernimiento espiritual y ojos espirituales para verlo se da cuenta de que aquello es feo, es horrible. Especially Horrible. a person that has discernment sees that that is horrible and ugly. Mira, la Biblia dice de Sansón. Sansón fue el único personaje del Antiguo Testamento del que un ángel anunció su nacimiento a sus Look, about padres. Samson, Samson was the only person in the Old Testament that an angel announced his birth. Un ángel anunció a Abraham el nacimiento de su hijo. An angel announced Abraham Y no se repite el caso con nadie The birth of his excepto son. con Sansón. So apart from Abraham's son, it happens with Samson. Un ángel les dijo a sus padres que este chico nacería. An angel said to his parents that this Y les man, dijo, this boy would "Apartadle be para el born. Señor." And the angel said, separate him for Desde the pequeño. Lord from his birth. Antiguamente las personas que se consagraban y se apartaban totalmente para el Señor se les llamaba nazareos. And in the old times, a person that was consecrated and separated for the Lord was called Y el nazareo, Nazarene. la muestra exterior de que una persona era un nazareo, un consagrado al Señor, era su cabello. And the way people would know externally was their hair. La navaja no debía pasar por la cabeza del nazareo. They would never be shaved. Entonces, imagínate que Sansón tenía que llevar unas greñas que estos de AC/DC o esta gente a los suyos eran del barrio Sésamo. So imagine Unas what greñas tremendas. long hair this man had. Una mata de pelo tremenda, era un He- nazareo que nunca se había cortado el pelo. His hair must have been so long. Era un personaje raro este Sansón. And he was a strange man. Era fuerte He was strong físicamente, physically, pero tenía la cabeza de un mosquito. but his brain was like Caía a en unas cosas mosquito. increíbles. He fell into traps that were so silly. Quizá tenía esa debilidad por la fuerza física que tenía por otro lado. Maybe because of his physical strength, he was weak Y el in tema de that las mujeres sense. era un desastre. Because he was a disaster. Esta Dalila concretamente lo engañó Delilah lied to him, y anduvo tirando de él hasta que consiguió que le dijese cuál era el secreto de su fuerza. and she insisted so many times. In the end, she found out what was the secret of his strength. El secreto de su fuerza The secret of his estaba en strength su cabello, was in his hair, que era tipo which was a type de su consagración a Dios. of his consecration to El God. secreto The de la secret fuerza of the de cada uno de strength nosotros, los creyentes, of each one of us no believers es otro que nuestra consagración a Dios. is our consecration to God. Mira, no estoy hablando de gente perfecta, gente que no comete errores o incluso algún pecado. No, estoy hablando de consagración a Dios. Mi corazón, como el corazón de David, es un corazón para Dios. See, I'm not talking about people that are perfect and never commit a mistake or even a sin, but I'm talking about consecrating our hearts to Como God. decía muy bien Dani, con nuestros defectos y virtudes. With our Pero defects and Dios dijo de virtues. David que él tenía un corazón como el corazón de Dios. Like David, like God said about David, that he had a heart like his own, Eso es tener un corazón consagrado a a Dios. godly heart. Mientras That is to somos have gente consagrados a a Dios. consecrated heart. As long as we're consecrated to the Lord, Fieles a Dios, faithful to God, consecuentes, con consequent todos nuestros defectos, with Dios sabe. every defect that we have, Pero íntegros para Dios. but honest and Seremos espiritualmente tan fuertes como Sansón. we will be spiritually strong as Samson Agarraremos las was. puertas de hierro que el diablo trata de poner sobre nuestras vidas, las cargaremos y las depositaremos en lo alto de un monte con nuestra fuerza With espiritual. our spiritual strength, we will be able to grab those iron doors that the enemy has trying to put in our lives, and we will put them far away. Cuando Sansón le dijo, mi fuerza está en mi cabello, Now, when Samson said, my strength is in my hair, que mi cabello es tipo de mi my hair consagración. is my consecration. Se durmió como un tontico en las rodillas de Dalila As y the esta le foolish man cortó that el he pelo. was, he fell asleep and she cut his hair. Como un bobo, So foolish. tan fuerte para algunas cosas He y was tan so strong and soso para so otras. Foolish. Le cortó la cabellera. As she cut his hair. Cuando le había cortado el cabello, And once she cut le his gritaron y le hair, dijeron, Sansón, los filisteos sobre ti. they yelled and said, Samson, the Philistines are upon you. Y él se levantó pensando que los iba a derrotar como había hecho en tantas veces. And he stood up thinking that he would destroy them as he had always done Pero él before. no sabía But he didn't know que el Señor ya se había apartado de él. that the Lord had separated from him, Apartado de él en un sentido. had gone away. In a sense,
El Espíritu Santo nunca se apartará de nosotros. The Holy Spirit will never depart Él vino from para us. quedarse. The Holy Spirit has come Somos to de Dios. stay. We belong Y lo somos to para God, siempre. and we are Pero always of podemos God. contristar al Espíritu de But Dios. we Podemos can, apagarle. we can Y entonces, como Sansón, nos quedamos sin fuerza. sadden him. We can Porque bring- donde no hay espíritu, en ese sentido, no hay and we fuerza. can be rendered with no strength, because if there is no spirit, there El is no Señor ya se strength. había apartado de él. The Lord had already departed from him. Lo tomaron los filisteos, So the Philistines came and took him. le sacaron los ojos, They took his eyes out. lo ataron con cadenas They tied him with y lo chains. llevaron a moler como un asno. And they took him to ground the mill as a donkey would. No me digas que esto no es feo. Isn't this ugly? Un siervo de Dios caído, un A hijo de servant Dios, of God que somos fallen, cualquiera de like nosotros, any one caído, of us. es lo más feo que existe. So ugly, Es horrible. horrible. Mira, no sé si habrás visto, como todo hijo de vecina, volar a las golondrinas, los vencejos que llamamos, los aviones. I don't know if you've seen ¿Los ves some surcar el aire? birds Son flying. preciosos. Tienen un vuelo rápido, The swallows, veloz, they elegante. fly. They're so elegant. Es magnífico verles. They're Pero magnificent. ¿tú has visto un vencejo en el suelo? Have you ever seen one of these swallows on the floor? No hay cosa más fea. There's nothing uglier than that. Creo que ni los murciélagos son más feos. I think that even Yo he bats visto aren't so uno, se ugly. metió por la chimenea y cayó allí. Claro, si no lo lanzas al vuelo, ellos no pueden levantar. Lo tuvimos ahí viendo y dije, qué pájaro tan feo. Such an ugly bird. Horrible. I saw once and it was so ugly. Así es el cristiano caído. That's how a fallen Christian Difícil is. que haya algo más feo. It's difficult to find something uglier. Ahora mira, hablábamos de la gracia de Dios el domingo But pasado. last Sunday we were talking about the grace of God. Dice un versículo ahí en esta historia de Sansón en el libro de los jueces. And there's a verse here in the book of Judges about Cuando Samson. él estaba ya sin ojos, atado con cadenas y trabajando He como un was burro, without eyes. He was working like a donkey. dice la Biblia, y su cabello comenzó a crecer de nuevo. And the Bible says, and his hair started growing Esta es la again. gracia de Dios. This is the grace of El God. diablo puede cortar nuestra cabellera de consagración, pero no puede arrancar las raíces. See, the devil can shave allí. our head, our hair of consecration, but he cannot pluck the Eso no puede roots. hacerlo. He cannot uproot it. Nuestro He cabello cannot do volverá a that. crecer. So our hair Nuestra will consagración grow volverá a ser again. firme. Our Y la fuerza consecration volverá will be sobre strong nosotros. again, and we will be strong again. Esto es lo que ocurre con el pecado en el creyente. And this is what happens with sin Es mala with cosa. believers. It is a bad Yo no lo thing. voy a alabar, I'm not going to praise pero yo voy a sin. recordar siempre que tu but- cabello crecerá de nuevo. I will remind you always that your hair will Que la grow palabra de again. Dios dice que en función de esta sangre vertida, el Señor Dios nunca más se acordará de tus pecados. That because Nunca. of the blood that was shed, Nunca. the Lord has said that He will never, ever remember Esa your palabra sins. nunca en el original significa nunca. And never in the original means never. Ojalá y tu corazón se levante pray that en esta your mañana. heart Es lifts up lo this que morning. pretendo, no pretendo This is what I condenarte, want. I pretendo don't want to condemn you. que tomes ánimo. I want to encourage you. ¿Qué haces tú recordando lo que Dios ha olvidado? So what are you doing remembering what God has forgotten? Bendito sea el nombre del Señor. Esta es mi sangre, dijo Jesús, This is my blood, said Jesus, del nuevo pacto. of the new covenant. Y el nuevo pacto consiste en esto que acabamos de The comentar. new covenant is what we've talked about. Es una forma nueva y distinta que Dios tiene de tratar con nosotros. It's a new and different way that God deals with us. Ahora sin esta sangre, Now, without the blood, todo esto que acabamos de comentar, everything that we talked el about, Señor no se acordará nunca de nuestros that pecados. the Lord will never remember our sins, Incluso si nuestra consagración se pierde, nuestro cabello volverá a and that even crecer. if we lose our consecration, our hair will grow back again. Todas estas All preciosas these realidades precious contenidas en el realities nuevo pacto of the new covenant nunca hubiesen llegado a ser una realidad sin esta sangre. would never have been a reality without the blood. Digo esto para la gloria del Señor y para que entendamos delante de qué estamos reunidos en esta And mañana. I say this
so that we know what we are Sin in esa front sangre of. que Jesús vertió, Without the blood of Jesus that he no habría shed, nuevo pacto. there was no old covenant. Aún estaríamos bajo la ley. We would still be under the law. Aún estaríamos condenados. We would still be No habría condemned. presencia. There would be no presence. No habría Espíritu Santo. There would be no Holy Spirit. No habría nada más que una condenación futura esperándonos. There would only be a future condemnation awaiting Pero for Jesús us. dijo, esta es mi sangre But Jesus said, "This is my blood del nuevo pacto. of the new covenant." La sangre es la garantía del pacto. Este pacto, podríamos llamarlo pacto de bendición, es lo que es. The blood is the guarantee of pacto de blessing. bendición. See, we could say that this is the covenant of blessing. Hemos leído en el profeta Jeremías que el Señor dice en función de este pacto, nunca me volveré atrás de bendecirles. See, in Jeremiah we have read that God says, "I will never go back." Este pacto de I will bendición never sobre tu stop vida es un blessing them. pacto eterno, This is an eternal para siempre. covenant. It is forever. Y la sangre In the blood es la garantía is the guarantee de ese pacto. of that covenant. La sangre de Jesucristo tiene un valor, The blood of Jesus Christ has a pero value, no es el valor que tú le das o el valor que yo le doy, but it's not even the value that you give it or that I give it. que se lo damos. And we give it Pero value. el We valor value real it. de la sangre But the real value of the está en que blood Dios relies in that God la aprueba. has approved it. El valor de la sangre está The en la value aprobación que Dios da a esa sangre. Of the blood is because God has approved it. Mira, en el Antiguo Testamento conoces este pasaje del capítulo 12 de Éxodo, Now, in the Old Covenant, in Exodus 12, we read about donde Él ordenó a Moisés que matasen un cordero por familia how God ordered Moses to every family to kill a lamb, y con la sangre del cordero pintasen los postes de las puertas. and he told them to paint with the blood the threshold, El cordero es tipo de Cristo the doorposts. y la sangre que dieron por fe en los dinteles de la puerta era tipo de The la sangre de dentils, Cristo. they painted that, and that represented Christ. Y el Señor dice, And the Lord says, veré la sangre I will see the blood, y pasaré de vosotros. and I will pass by. Iba a ver el ángel exterminador, iba a entrar en cada casa de cada egipcio en esa noche, y iba a haber muerte de los primogénitos, incluso de los animales. The angel of death was going to pass by every house and kill every firstborn, even animals. Iba a haber pandemia. There was Iba a going to be a haber juicio pandemic. fuerte. There was going to be a No strong habría en Egipto judgment. ni una sola casa que no quedase en luto aquella noche. There was not one Egyptian house that was not in mourning Pero a los that next israelitas, day. But to the A Israelites, su pueblo, to his people, el Señor le dijo, veré la sangre the en Lord said, I will see the vuestras blood puertas y pasaré de on your vosotros. doors, and I will pass over. Y dice un versículo allí en ese capítulo 12, y no habrá en vuestras casas plaga ni mortandad. And then it says, En tu casa no. and there No la habrá. will be in your house no En la casa del plagues nor incrédulo, death. en la casa del rebelde. So in Sí, the house of the unbeliever, the rebellious Pero en person, la yes. tuya, But in your que house, por la fe te has apoyado en la sangre preciosa de Jesucristo, That- no habrá plaga, no habrá muerte. because you've leaned on the beautiful blood of Christ, there will be no death, no plague. Veré la sangre, dice el The Señor, Lord says, I will see the y blood, pasaré por encima. and I will pass over. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por encima. That's why we call it the Passover. ¿Qué dijo el Señor que vería? What did God say ¿Cuál that he would es see? la causa, cuál es la razón de que el Señor dé a los suyos bendición tras bendición, gracia sobre gracia, What's cuidado sobre cuidado? What's the reason for this blessing over blessing, this grace after Mientras que grace? otros están sufriendo circunstancias While adversas others por rechazar, Are going through difficult circumstances because they Hijo de Dios. reject the Son of God. en tu casa hay seguridad. In your house there is security. ¿Cuál es la razón de eso? What is the La reason razón for es que that? tú diezmas fielmente en la casa del Señor. The reason is that you tithe faithfully in the house of God? No. No. Esto es algo que hacemos porque nuestro corazón rebosa agradecimiento. Decimos, Señor, We tithe because our heart is full of gratitude and we say, God, this is ¿cuál for es la you. razón de que Dios bendiga tu casa? So what is the reason for ¿Que God eres to una bless your buena house? persona?
that you are a good gente de person, iglesia, you are a church person, gente que se esmera en llevar su vida adelante lo más you rectamente try posible, to behave well before the Lord, lo cual está bien, which is good, pero es algo imposible en su totalidad. but impossible in No, ¿cuál es total. la razón? So what is the ¿Qué reason? dijo Dios que vería en nosotros, en nuestra persona, en What nuestra did casa? God ¿Qué dijo Él que vería? that He would see in us? ¿Qué había en la casa de los israelitas, de los creyentes? ¿Qué había en esa casa para que Dios What pasase was por in the encima? houses so that the angel of death passed over? A veces bromeamos un poco, ¿no? Y decimos, bueno, seguramente el ángel We Pasaba- joke and we say maybe the angel was pasaba por debajo de las ventanas de la casa así looking through the agachadito, windows y se asomaba así en la ventana and was checking a ver qué estaban viendo en la to see televisión. what they were watching on the Si estaban viendo television. una peli mala o buena. If they were seeing a good Si estaban viendo movie el or a precio bad justo o one, una peli cristiana. a Christian movie or A a ver si bad movie. la chiquita que tiene ya 16 años llevaba una falda demasiado corta o llevaba pantalones. See, checking if the girl that is 16 A ver was, si el was padre wearing oraba a en la short mesa skirt antes or de long comer o tiraba para adelante como... or the father blessed the table before he ate or ¿Esto es lo not. que Dios miraba? Do you think that God was looking at Para en those things función de que viera esto o no, hubiese bendición o maldición en esa casa. to know whether to pass over the house, bless the house, or curse No. the house? No. No. La palabra dice, veré The Word of God says, la sangre. I will see the blood. La sangre. I will see the No blood. menosprecies la sangre de Cristo. Don't undervalue the Fuera de la sangre de Cristo the no blood of tenemos nada. Christ. Apart from His blood, we don't have No tenemos anything. perdón. We have no No forgiveness. tenemos nuevo pacto. We have no new No covenant. tenemos bendición. We have no blessing. Fuera de su sangre no hay nada. Apart from His blood, we have nothing. Estoy convencido de que la iglesia moderna está siendo engañada por el diablo por estas cosas y están poniendo su atención en cualquier cosa que dependa del hombre, menos en la sangre de And I'm Jesucristo. convinced that the modern church is being deceived, and the people are putting their trust in many other things, but not the blood of Pero lo que Christ. Dios estima y But what considera God es, esteems and la considers sangre. valuable is the blood. Él dice, veré la sangre He says, I will see the y blood, pasaré de vosotros. and I will pass over you. Dice la Biblia allí en el capítulo, me parece que es el 9:13 de Hebreos, dice, And the Bible says in Hebrews 13, sin derramamiento de sangre he says, without the shedding of blood, no se hace remisión de there pecados. is no remission of sins. Hay mucha gente que ha vivido una vida mala hasta cierto punto, Some people have lived a bad life to a certain point in their pero lives. a partir de ahí dice, ahora voy a vivir de forma que haga contrapeso a todo lo malo que he hecho. Ahora me voy a redimir. And some people say, now I'm going to redeem myself. I'm going to turn the scales. I'm going to behave better to turn the scales. Hay gente que piensa así. Many people He believe hecho that like mucho malo, this. pero ahora voy a hacer I've done a lot mucho of bueno bad, but now I'm going to do a lot of good para compensarlo. to compensate. Pero mira, la But Biblia let me dice tell que you, sin derramamiento de the sangre Bible says that without shedding of blood, no se hace remisión de there is pecados. no forgiveness of Sin sins. esa sangre Without that no hay blood, remisión. there is no Por eso remission. en este pasaje que hemos leído de Mateo, el Señor dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para That's why we read this remisión is de pecados. the blood of my new covenant that is for remission of sins. Porque sin derramamiento de sangre Because without shedding of blood, no se hace remisión. there is no remission. Mira, en tiempos de la Reforma Protestante en el siglo XVI, Now, in times of the Protestant reform in the 16th había un century, señor del cual tú has oído hablar, porque hasta el día de hoy están dando unas becas que se llaman becas Erasmo. there is this man that you've heard about. Now we have the Erasmus Este señor se grants. llamaba Erasmo de Rotterdam. Se llamaba Erasmus porque se lo puso su padre, y de Rotterdam porque era de Rotterdam. No hace Erasmus falta was darle his más name, vueltas. and of Rotterdam because that's the place Este that he was tenía from. disputas con Lutero. Well, this man had arguments with Luther. Lutero reconocía la inteligencia que Dios había dado a Erasmo. Because Luther acknowledged the intelligence that Pero God had given Él le Erasmus. decía, ojalá el Señor me dé a mí
un poco de esa inteligencia que tú tienes y te dé a ti un poco de la espiritualidad que te falta. And Luther used to say, I pray that God gives me a little bit of your intelligence, but he gives you La spirituality that you filosofía de lack. Erasmo no era otra que debíamos ser mejores personas. Because this man, what he wanted people was to be better people. Y la teología profunda y bíblica de Lutero era: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. And the profound and biblical theology of Luther was that without blood, Mejores there's no personas, remission of sins. Better Todo lo que people, quieras. the better the Será bueno para best. ti. It will be good for you. Bueno para tu mujer, It que will be dejarás good for de your darle la vara. wife. Bueno para el vecindario. It will be good for your neighborhood. Pero yo te digo, sin derramamiento But de let me sangre tell you, without shedding of blood, no se hace remisión de there is pecados. no forgiveness of sins. Algunos han convertido el cristianismo en una serie de cumplimientos de... So some have converted de normas y de Christianity ritos. in a compound of rules and commandments Y de and guardar lo mejor behavior posible el sermón del and, monte, como and si en keep eso the Sermon of the consistiera Mount todo. the best you can, as if that is being a Christian. Pero sin el derramamiento de esa sangre But without the shedding of blood, no hay remisión de pecados. there is no remission of sins. Hemos hablado, porque estas últimas semanas hemos tocado el tema y hemos hablado del perdón de los pecados. And we have talked about the forgiveness of sins these previous Así que weeks. no vamos a insistir mucho en eso. So Pero I won't insist too much on that. los pecados que son redimidos por esa sangre But the sins that are redeemed by that blood son redimidos para siempre. are redeemed forever. No vuelven mañana They don't come back tomorrow a culparte y a demandar de ti. No, to find you guilty again. And eso fue redimido that was para redeemed. siempre. That was forever. Así es como Dios lo ha establecido. That's how God has established Y así it es to como be. Dios lo ve. And that is how God sees Y it. ninguno puede cambiar las cosas como Dios las ha establecido sin caer en un pecado de orgullo. And nobody can change the things as they are without falling in the sin of pride. Mira, me da la sensación que a veces la gente, cada uno inventa su forma particular de servir a Dios And sometimes I believe people are inventing their ways of serving God. y encuentras cosas que And no you- están en la Escritura. And you find things that are not in Scripture. Mira, por dar un detalle, Just one example. he visto a veces que en una escuela dominical o en un grupo de jóvenes, I see that in some Sunday schools or el youth maestro groups, con muy buena fe le dice a los chicos, a las chicas: escribid vuestros pecados en un papel. the teacher says, write your sins on a piece of paper. Y luego los lleva dando un paseo al río y dice: ahora los tiráis todos al río. And now they go to the river and they throw them to the river. Esto es un invento. Man, this is making things Porque, up. ¿qué pecados están escribiendo estos chicos sobre un papel si estos chicos ya no tienen pecado? Cristo se lo llevó todo. Because what sins are they writing on the paper if Jesus took all their sins away? Este simbolismo de tirarme al Es- río para ver cómo el agua se lo lleva para siempre. Pero eso Sim- ya ocurrió. ¿Cuándo vas a repetir eso? ¿El mes que viene? ¿O You vas a see- inventar una cosa nueva? These sins that you want the river to take away, you will sin again next week maybe. Tenemos que I mean, aprender a caminar en las cosas del Señor we need to learn to walk in the conforme things a of las God Escrituras. according to Scripture sin añadir ni cambiar nada. without adding anything, without changing anything. Y el Señor dice en la Escritura: And the Lord says in Scripture, si alguno está en Cristo, if anyone is in Christ, nueva criatura he es. is a new Las creature. cosas viejas The pasaron. old things have He aquí passed, todas son hechas and nuevas. now all things are Algunos te made predican new. que ahora tienes que hacerlas tú nuevas. No, no. Fueron hechas nuevas. Some people believe they have Siempre to make them tratando de new, meterte a- but all things have been made new. Conforme a las Escrituras. According to Scripture, Todos los pecados han sido redimidos all para our sins siempre. have been redeemed forever. Un versículo solo y vamos a terminar en el libro de Apocalipsis. Only one verse, and we will read it in Revelation. Lo que pasa es que a veces hay mucho teatrillo You see, Y- sometimes there's lots of dramatics. y si vamos directamente a Theatrics. hacer las cosas como están en la palabra de Dios, And if we only do things as they are in the Word of God, se nos acaban
los fundamentos para el teatrillo. Quiere decir We, que hay cosas que hay que dejar de run out hacerlas of ya. ideas for these theatrics. Una vez me dijo una persona en la iglesia, Once a person said to me in church, echo de menos la llamada a la gente al altar. I miss the altar calls. ¿La llamada a la gente al altar a qué? Now, why the altar call? Si yo entiendo que hay alguna persona nueva en la iglesia y puede ser que no sea creyente, If I know there's a person that is not a believer in church, yo puedo predicar para esa persona. I can preach for that person. No tengo por costumbre decir, levanta la mano si quieres aceptar a Cristo, porque esto me parece, no lo encuentro por ninguna parte. I don't, it's not my custom to ask people to raise their Pero hands bueno, because it's not tú really puedes de biblical. alguna forma llevar a un inconverso a que se entregue a Jesucristo. But you can lead an unbeliever Pero to cuando give tú his life to tienes una Jesus. congregación de personas que son de Cristo, But when your congregation is ¿a qué las llamas made tú of aquí al people altar? ¿A qué? that are ¿A of qué? Christ, why do you call ¿A them to qué? the altar? What ¿A que traigan for? delante del Señor qué? To bring before ¿Qué? the Lord what? Sus What? pecados Their los llevó sins? Cristo hace ya mucho tiempo. Their sins ¿A qué? were erased by Jesus a long time A ago. veces So los what for? predicadores se So parecen many a los indios que preachers are like cuanto the- más cabelleras cortan más fama reciben. Indians Parece that que se trata de esto, de cortar cabelleras. Deja a la gente con lo que es suyo. allow people to have what Son de belongs Cristo. to them. They are of Christ. Su sangre limpió todos sus His pecados. blood cleansed all their Dios dice sins. que ya no se acuerda de ninguno de ellos. And God says that He doesn't remember any. ¿Qué haces tú carnalmente trayéndolos aquí a revolver So sus pecados? why are you fleshly bringing them back to Him again? Dice en el libro de Apocalipsis, So in the book of Revelation, en el capítulo 12 in chapter 12, y el versículo 11, verse 11, ellos, que en este caso somos nosotros, le han vencido, se refiere al maligno, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La única forma que el cristiano tiene the only way that the Christian has de vencer to al overcome enemigo de su alma the enemy of their soul no es escribiendo sus pecados en un is papelito not y writing their tirándolos al sins río, and throwing them y away, estar todos los domingos llorando aquí or being por pecados every que Sunday on que the Dios tiene altar because of olvidados, the sins contradiciendo that God la has- palabra de Dios. Ahora has eso sí que no forgotten, falte el opposing the word of teatrillo. God. La única forma que el cristiano tiene The only way that the Christian has de vencer al enemigo de su alma, of overcoming the enemy of his lo soul, acabamos de leer, we've read this es la already, sangre de Jesucristo. is the blood of the Ellos Lamb. le han vencido por medio de la sangre de They have Jesucristo. overcome him by means of the blood of the Lamb. Cuando el diablo venga, que viene, tú lo And when sabes the que enemy viene. comes, and he comes, Estás en tu trabajo, you're estás working, paseando o you're en going tu for a cama walk, y él viene y te dice, te trae recuerdos, te he señala makes you esto y remember aquello. things and Mira, no es buena cosa pelear con el diablo con ningún arma que no sea la sangre de Jesucristo. No pierdas tiempo, don't waste your time no pierdas tiempo. fighting the enemy with nothing except the blood of A él Christ. le You're losing your gustaría que time. tú te You're wasting your defiendas, que time, tú sorry. argumentes, que digas, no, pero ya me he corregido, no, pero ya me he The devil arrepentido, loves no, you pero ahora me he to make propuesto ser mejor. excuses and say, Se no, but I've ríe de repented todo and I'm eso. going to be better and I'm going Ahora to tú do things preséntale right now. La sangre de But Jesucristo, present the devil the blood of la cual Jesus. sangre limpió todos tus The pecados. blood that cleaned Y every le one of your dices, y si tienes sins. algo que discutir con eso, vas a Cristo. And tell the devil, if you have anything else to argue with the Lord. Ellos le han vencido por medio They have overcome him De la by sangre means of the blood del Cordero. of the Y un Lamb. versículo ya para pasar a participar de la Santa Cena. And one more verse, and we're going to participate En of este the Lord's mismo Supper. pasaje de Mateo que hemos comenzado a leer esta We were mañana. reading Matthew. Let's go back to Matthew. Estos tres versículos que hemos leído. En el versículo 27 Matthew 27. hemos leído que el Señor tomó la copa y habiendo dado gracias les dijo, bebed de ella todos. Mira esa palabra, es palabra de Dios. No es palabra de Dios de segunda categoría, no hay palabra de Dios de He segunda said, categoría. drink all of you from the cup. Bebed de ella todos. Bebed de ella todos. Drink ¿Vosotros all creéis from que the cup.
estas 12 personas, no sé si 11, no sé si ya el traidor había salido o todavía estaba por allí, estas 11 personas, ¿vosotros creéis que eran tan correctas, tan limpias de pecado, All his tan buena disciples, gente, do you think that they were so good, so correct, so clean of como sin, para poder participar de la sangre de Cristo? as to be able to participate of the blood of Christ? Pero el Señor no estuvo a mirar eso. But Jesus never looked at that. Sabía lo que era cada uno, He knew what everybody sus was. discusiones, su He knew about orgullo, their pride, their arguments. ¿quién será mayor en el reino Who's de going to los be greater in cielos? the kingdom of Que mi heaven? hijo se siente allí el primero. El otro sabía que poquito más tarde le iba a negar. Él sabía qué clase de gente tenía. Pero en ningún momento dijo, tenéis que arrepentiros, tenéis que conduciros mejor, tenéis que puliros, tenéis que terminar limpios y después podéis participar de esa cena. No. He never said, first clean your life, No. ask forgiveness, and do all these things, and after you El are diablo well, come and drink sabe dónde toca. the blood. You see, the A devil él knows la what he's tarta le doing. importa un pimiento, pero él quiere comerse la guinda de la tarta. He doesn't Y care. sabe dónde toca. Y sabe about que si the te small convence a ti things. de algo similar, te tiene tumbado. He knows that if he convinces you, you are on the ground. Jesús dijo, bebed de Jesus ella said, todos. chapter 26, verse 27, Un drink domingo, of it, all of Un you. muchacho, después de la reunión, me dijo, I pastor, remember no one he querido, Sunday, no he querido a man said, Pastor, tomar del pan y del vino, I didn't porque partake of the esto para Lord's mí es una cosa muy seria. supper, because this is very serious for me. Me llamó un poco la atención que el resto de la iglesia no fuésemos tan serios como What él. does that mean? The rest of us don't take it seriously. Pero para él esto era algo muy serio. But for him, this was very Y él serious. probablemente con mucha razón veía que su vida no era digna de And participar de esa sangre. Rightly so, he felt that his life was not worthy of Y drinking lo of the que blood. estaba perdiendo de vista es que esa sangre es lo único que puede hacer su vida digna. But what he was forgetting was that the blood of Jesus is the only thing that can Por make eso his Jesús life dijo, worthy. bebed de ella todos. That's why Jesus said, drink of it, all of you. No de una forma desinteresada ni con dejadez, Not in a way that is like not poniendo knowing el what you're corazón y el doing. entendimiento en ello. We have to know, Bebed de ella todos, dice el Señor. drink of it, all of you. Tú puedes tener un sentimiento de decir, no, me parece serio, no debería yo participar You may de say, esta copa this is too serious, I'm not going to en el participate. estado que está mi vida. The way that my life is right now. Que tengas ese sentimiento ya es bueno. Look, it is good that you feel that way Es un reconocimiento que estás teniendo. because you are acknowledging El siguiente paso es decir, things. pero yo tengo fe en tu sacrificio. Now the next step you have to take is, but God, I Y have creo faith que in tú your con tu sangre has sacrifice. cubierto también esta falta And I mía. believe that your blood Por tanto, covers my en un faults, paso de my fe y de mistakes. obediencia a tu mandato de beber de ella todos, voy a beber yo también. So de esa I'm mañana. going to take this a step of faith and obedience, and I will drink of the cup. Estés donde estés, Wherever you are, mejor o peor, better or esta es worse, tu única solución. this is your only Echa solution. mano de ella. Take it. Bebed de ella todos. Drink of it, all of you. Vamos a ponernos en pie. Let us stand up. Vamos a quitar estas servilletas. Me dijo Dani, tienes que colocar algo ahí encima porque no puede estar ahí toda la mañana que le caiga ahí nada. Ahora lo quitaremos y lo repartimos. Bendito sea el nombre del Señor. A veces tenemos mucho sentimiento, somos sentimentales. Sometimes we are very sentimental. Otras veces no tanto. Other times not Porque- so much. A veces el sentimiento cuando lo da el Espíritu Santo es muy bueno. Because if the sentiment, the feeling is given by the Holy Spirit, that is good. Pero hay veces donde lo único que tenemos que hacer es ser prácticos e ir adelante con lo que el Señor tiene establecido en su palabra, But many times what we have to do is be practical and go ahead with what the Lord has established in His Word sin darle más vueltas. and not think about it so much. Dice la palabra del Señor por boca del apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mira, lo que os he enseñado lo recibí del Señor. What I have taught you, I have received from the Lord. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjate qué fielmente está repitiendo el apóstol Pablo aquí en Corintios las palabras del Señor en Mateo en aquella noche. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar la muerte del Señor You announce the death of the Lord. no es una cosa triste. That's not something sad. Anunciar la muerte del Señor To por announce la the death remisión de nuestros Of pecados, the Lord for the remission of our sins. para que podamos estar con Él en el cielo para So siempre. that we may be able to be with him in heaven forever. No es una cosa triste. Is not sad. Según lo leemos, la muerte del Señor anunciáis, parece algo que When we read no. the death of the Lord, we La feel so low. participación de la mesa del Señor no es algo triste, But the partaking of the Lord's Supper es is algo not sad. gozoso. It's joyful. Esta es nuestra fuerza, This is our strength. la fuerza con la cual vencemos al enemigo This is acusador, the strength with what we defeat the enemy, la the sangre por accuser, medio de la cual nuestros pecados the se blood disiparon como la neblina de la mañana. through which our sins are gone. Todo eso es gracias a la muerte del Señor. All this is because and thanks to the death of the Lord. Por tanto, cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos So every time we do this, we announce the death of the Lord hasta que Él vuelva. until he comes back. Muy bien, vamos a compartir el pan. Me encuentro cubierto con la ropa de justicia que Jesús me dio. Me encuentro cubierto con la sangre de la cruz, pues sé que Él vive en mí. Qué alegría saber que Dios mi Padre celestial me ama y me dio su Hijo. Y cuando me mira ya no mira lo que fui, sino que ve a Jesús. Me encuentro cubierto con la ropa de justicia que Jesús me dio. Me encuentro cubierto con la sangre de la cruz, pues sé que Él vive en mí. Qué alegría saber que Dios mi Padre celestial me ama y me dio su Hijo. Y cuando me mira, ya no mira lo que fui, sino que ve a Jesús. Y qué alegría saber que Dios mi Padre celestial me ama y me dio su Hijo. Y cuando me mira ya no mira lo que fui, sino que ve a Jesús. Aleluya. Amén. Amén.